Yo creo que si uno quiere ser una santa influencia, primero debemos de tener una vida santa. Una vida santa. No se puede ser una santa influencia si uno no vive de una manera santa, una vida santa. Si queremos brillar como luz, conservar y sazonar como sal y ser cabeza, necesitamos vivir una vida santa. Es un asunto de compromiso. Dígale a su vecino, es un asunto de compromiso. Dígale a otro vecino, te tienes que comprometer con Dios. Comprometernos a hacer su voluntad, a ser justos, a hacer la palabra, a vencer las tentaciones, a resistir al diablo y a despojarlo de aquellas cosas que Dios nos ha entregado y que nos pertenecen. De vivir una vida santa. Así hemos llamado este estudio una vida santa. La Escritura dice en 1 de Juan capítulo 3 y verso 8, 1 de Juan 3:8 dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Practicar el pecado es diferente a caerse, tropezarse, cometer un pecado. Practicar el pecado es lo que hacíamos antes de conocer a Cristo, que nos revolcábamos en el pecado, nos revolcábamos en la porquería y estábamos disfrutando la porquería. No había arrepentimiento en nuestros corazones, no había temor de Dios, pero ya no es así. El que practica el pecado es del diablo. Eso es lo que dice la Biblia, no lo digo yo. Es que nos cuesta a veces trabajo hablar de este tema, el diablo, el infierno. No nos gusta escuchar de eso, pero la Biblia enseña de ello. Está en la Biblia. Aunque no nos guste, la Biblia menciona al diablo y menciona el infierno. Pero esto del infierno y esto del diablo, pues está en la Biblia y lo grueso es que Jesús es una de las personas que más habló del infierno y más habló del diablo. ¿Cómo creer que hay un infierno o que hay un diablo si no nos lo hubiera dicho nuestro Señor Jesucristo? Es decir, si llega Memo y me dice, no, pues existe un diablo y Jesús no hubiera hablado de eso, Memo, me estás cotorreando, ¿no? Pero como Jesús habló de ello y lo dejó muy claro, es que nosotros podemos creer que hay un infierno y hay un diablo. Yo no lo hubiera aceptado de ninguna otra persona y creo que nadie más. Mateo 5:22 dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. El verso 29 dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y Mateo 5:30 dice, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Es una realidad que Jesús habló del infierno. Y es que todos nosotros debemos de saber que solamente hay dos posibilidades, o hay vida eterna o hay muerte eterna. O hay una eternidad con Dios o hay un infierno que está esperando a aquellos que rechazan a Jesucristo. Toda persona que rechace a Jesús, que no quiera la salvación que Él ofrece, pues va a tener ese destino. Es un destino que ya teníamos desde antes
de nacer siquiera, ya estaba ese destino, porque venimos con una naturaleza caída. Todos ahí en Adán pecamos y por causa de este pecado todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Eso dice Romanos 3:23, no vamos a ir ahí, pero eso es lo que dice Dios. Entonces, por eso tuvo que venir Jesús, porque no había manera de salvarse. Vino Jesús y nos ofreció la salvación, de tal manera que quien rechaza a Jesús, rechaza la vida eterna y sigue su destino hacia el infierno. Deuteronomio 30:19 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Tiene que ser algo real para nosotros entender que existe un infierno y que nosotros hemos escogido a Jesús, el Salvador, y tenemos una vida eterna con Él. Alguien le preguntó al Señor, Lucas 13:23 dice así, y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Son pocos los que se salvan? Y Él les dijo: esforzaos. Por eso me cae gorda esa doctrina de no tienes nada que hacer, no hagas nada. Pues la Biblia dice que me esfuerce. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procuran entrar y no podrán. Fíjese la distancia. Muchos procuran entrar, están haciendo un esfuerzo por entrar. No hagas nada, no necesitas hacer nada. No, está contrastante. Tenemos que esforzarnos para entrar por la puerta angosta, porque muchos procuran entrar y no podrán. Dice Mateo 7:3, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Cuántos? Pocos. Es la realidad. Por eso es importante que hablemos de esto, porque si no hablamos de esto, entonces caminamos en ignorancia, caminamos sin saber que tenemos que ser cuidadosos y tener una vida santa. Tenemos que tener una vida santa. Sí tenemos que hacer. Jesús dijo que eran pocos los que hallan el camino a la vida. Mire, qué padre va a ser que lleguemos al cielo, nosotros que nos esforzamos mucho, que quisimos vivir una vida santa, y se encuentra ahí a uno de esos que dijo que nada más iba a orar y luego siguió de borracho, de alcohólico. Digo, qué padre sería, porque pues usted ya está arriba, ¿verdad? Y entonces usted puede llegar con toda libertad y decirme: pastor, te pasaste, nos hiciste esforzarnos, y mira, está aquí el Epifanio que se portó re mal, ¿no? Allá me reclama, no hay problema, reclámeme allá arriba, pero yo no quiero que me reclame aquí abajo, que ya se fueron, y me reclame usted: oiga, ¿por qué no nos habló de esforzarnos y vivir una vida santa? Tenemos que vivir una vida santa. Mateo 7:21 dice así: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Escúchelo otra vez. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, sino el que hace la voluntad de mi Padre, sino el que hace la voluntad de mi Padre. No es la voluntad del Padre que se vaya los chamacos al antro y se emborrachen y lleguen borrachos. Mi hija se espanta de que llegan a las clases, llegan así todos: ya llegué a clase. Es muy triste la condición de la humanidad hoy sin Cristo. Es muy triste. El que hace la voluntad del Padre, este sí entrará en el cielo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Esto no pueden decirlo los de allá afuera. Esto es
Un grupo de personas que creyeron y probaron de Dios. Mira, allá afuera puede haber algunos que digan profetizamos en tu nombre. Puede haber algunos que usados por el diablo hayan hecho algún tipo de pseudomilagro. Pero echar fuera demonios solamente se puede si uno pertenece al reino de los cielos y el Espíritu Santo está con él y usamos la palabra de Dios. Así es que esto está dirigido a la iglesia, está dirigido a personas que como usted y como yo conocemos de Jesucristo. Y fíjese la respuesta que da el Señor. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, no está sencillo. No tienes que hacer nada. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Jesús dijo, esfuérzate, pero esa persona dice, no tienes que hacer nada. ¿Qué va a hacer usted? Yo prefiero esforzarme. Yo prefiero creerle a Jesús que a esas personas que dicen que no necesitas hacer nada. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mire, un hacedor de maldad es el que no hace la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Es un contraste, solamente hay de dos, o una eternidad con el Padre, o todo lo demás, una eternidad en el infierno. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Quiénes son los hacedores de maldad? Los que no hacen la voluntad del Padre. Pues eso es lo que dicen estos versículos. El que practica el pecado es del diablo. El que hace la voluntad del Padre no pertenece a esa categoría. Nunca os conocí hace referencia a la intimidad. Cuando uno conoce a Dios, entra en la intimidad con Él. Pero estar en su presencia, estar en intimidad, por eso nosotros no nos apresuramos. No termina el último canto con el último batucazo y denle un aplauso a Dios. No, nosotros esperamos escuchar la voz de Dios. Nosotros esperamos en su presencia. ¿Qué quieres hacer tú, Dios? Que esta reunión es para ti. Dime qué quieres hablarme al corazón. Porque nosotros creemos que esta es la obra del Espíritu Santo. No creemos que sea la obra de ningún ser humano, es la obra de Dios y por eso esperamos que Él diga qué vamos a hacer, que sigue. Por eso es que dejamos que Él haga, porque Él es el Señor, Él es el Señor de la obra. Así es que cuando nosotros entramos a ese lugar secreto, a la intimidad con Dios, estamos conociendo al Señor. Esta palabra conocí la usa la Biblia para hablar de intimidad. Dice Gálatas 4:9, fíjese bien lo que dice. Mas ahora, conociendo a Dios, otra vez esta palabra, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. Fíjese qué interesante que cuando nosotros conocemos a Dios, cuando entramos en la intimidad, entonces Dios nos conoce. Cuando usted entra a la intimidad con Dios, entonces Dios lo conoce. Si usted no entra a la intimidad con Dios, entonces Dios no lo conoce. Eso es a lo que se refiere cuando dice nunca os conocí. A lo mejor recibió usted a Cristo, hizo una oración. Bueno, no usted, Safo, diga Safo. A lo mejor alguien allá afuera conoció al Señor, pero no entra a la intimidad con Él. Y pasa su vida creyendo que está bien, que con esa oración fue salvo toda la vida. ¿Y sabe qué? Nunca os conocí, nunca hubo intimidad. Por eso es tan importante la intimidad y hacer la voluntad de Dios. Las dos cosas trascendentes. ¿Qué pasa entonces con los cristianos, con los que conocieron a Dios? Que hay personas, a lo que yo entiendo, usted puede entender otra cosa, es libre de entender otra cosa, pero yo lo que veo en las Escrituras y lo que entiendo es que tenemos que esforzarnos. Tenemos que esforzarnos a hacer la voluntad del Padre y a conocerle a Él, entrar a la intimidad, dejar que escudriñe nuestros corazones. Que, Señor, aquí estoy, abrir nuestra vida delante de Él. Nunca os conocí, son gentes que no se pararon delante de Él. Juan 15:6 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿De quién está hablando?
de los pámpanos. Dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. En la vid, las ramas están injertadas, pero dice aquí que las que no permanecen se desprenden, se desgajan, se separan de la vid. Dice aquí que se secarán y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Cómo se puede estar injertado en la vid si no recibes a Cristo? ¿Cómo se puede ser parte de esa vid y ser una rama y no ser parte de Cristo? O eres parte de la vid y eres una rama, o no eres parte de la vid y no eres una rama. Cuando eres una rama pegada a la vid y te desprendes, no permaneces, entonces se seca, se recoge, se echa en el fuego y arde. ¿A quién está dirigido? A nosotros. A nosotros. Y por eso es importante que entendamos que necesitamos vivir una vida santa. Que no podemos hacer caso omiso de lo que Dios nos habla. Los que no permanecen en Cristo son echados fuera y echados al fuego y arden. Son los que no entran al reino de los cielos. Son a los que el Señor les va a decir, nunca os conocía, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Quiénes? Los que estuvieron en la vid, pero se secaron. O hacemos la voluntad de Dios, la voluntad del Padre, permaneciendo en Cristo, o somos hacedores de maldad. Somos los que practican el pecado y son del diablo. Es que no se puede ser neutral. Y eso a veces le cuesta trabajo a la gente entender. No se puede ser neutral. Me quedo aquí sin hacer nada. Compártale usted a una persona a Cristo. ¿Quieres recibir a Cristo? Neutral. Pues neutral y todo lo demás que no sea recibir a Cristo, pues es no recibir a Cristo, es rechazar a Cristo. No se puede ser neutral, o es Cristo o es todo lo demás, es rechazar a Cristo. Así de fácil. Por eso es fuerte esto. Solo hay de dos, o hacemos la voluntad del Padre, o practicamos el pecado, o somos hacedores de maldad, o somos del diablo. No hay más que de dos. No hay de otra. Eso es que no hay necesidad de hacer nada, yo no lo creo. Mire, somos salvos por fe para buenas obras. Somos salvos por fe, fíjese cómo lo dice Efesios 2:8. Porque por gracia, gratis, sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. Ya nos quedó claro que nos salvamos por fe, que es gratis. Pero dice aquí, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Somos salvos para buenas obras. Es muy importante que entendamos esto. Somos salvos para buenas obras y tenemos que dar mucho fruto. Efesios 5, verso 6 dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Solamente se puede ser hijo cuando recibes a Cristo, pero hay hijos que son desobedientes. ¡Ah, qué fuerte! Fíjese lo que dice Salmo 73, verso 27. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. ¿Cómo se puede alejar uno de Dios si siempre ha estado alejado uno? ¿Cómo se puede uno alejar de Dios si uno está lejos? La única manera es que hayas estado cerca y luego te alejes. Es la única manera en la que tú te puedes alejar de Dios. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Note que no dice, he aquí, si tú te alejas de ellos, no dice así, es algo que hacemos nosotros.
he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás, esto sí es lo que hace Dios, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Es que es una verdad. Van a ser echados al fuego. Diga Safo, yo no. ¿Sabe por qué? Porque vamos a vivir una vida santa. Tenemos que vivir una vida santa para ser una santa influencia. Usted y yo estamos llamados a vivir una vida santa. Eran ramas de la vid, pero terminaron en el fuego. Eran hijos, pero fueron desobedientes y terminaron en el fuego. Yo no sé si usted lo comprende estas escrituras como las comprendo yo, pero eso es lo que dice la escritura. Fíjese lo que dice 2 de Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones oscuras o de oscuridad, para ser reservados al juicio, se lo dejo de tarea. Entonces, ¿nosotros qué? O sea, Dios no perdonó a los ángeles, los echó al infierno. Todos los ángeles caídos, su destino es el infierno. La pregunta es, ¿por qué entonces nos perdonará a nosotros? ¿Por qué? No, solamente se puede ser salvo cuando recibimos a Cristo, cuando nos cubrimos con la preciosa sangre de Cristo. Nuevamente, el que practica el pecado es del diablo. Ayer estaba oyendo a Paul Washer, ayer o antier, y él decía, lo más aterrador que puedo escuchar es que Dios es bueno. Yo dije, lo más aterrador que puedo escuchar es que Dios es bueno. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros no somos buenos. Yo lo diría de otra manera, lo más aterrador es saber que Dios es justo y que nosotros no somos justos. Solamente podemos ser justos cuando hemos sido limpiados con la poderosa sangre de Jesucristo. Es lo único que nos permite estar delante del Padre. Así es que una vida santa es una vida de compromiso. Los que creen en Jesús y lo reciben en sus corazones se hacen hijos de Dios. Pero hay hijos que se comprometen a vivir una vida santa, una vida justa, haciendo la voluntad del Padre, haciendo la voluntad de Dios. Y hay otros que desobedecen y se apartan, no permanecen. Y cuando uno no permanece, se seca y es arrancado y echado fuera y al fuego. Sin compromiso con Dios es imposible que haya santidad. ¿Usted puede imaginar a alguien que vive una vida santa sin tener compromiso con Dios? Yo no lo puedo imaginar. Es que esa vida santa es una vida que uno vive para llegar al Padre. Ese camino que uno usa, por el que uno transita para llegar al Padre, se llama camino de santidad. Él es el camino. Isaías 35:8 lo dice de esta manera: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Ese es nuestro Señor Jesucristo, camino de santidad. No pasará inmundo por él. ¿Cómo es que algunos piensan que siguiendo una vida licenciosa de pecado, creen que pueden seguir transitando este camino? ¿Cómo? Hay personas que han caído y defienden el adulterio hasta con la Biblia. Gente que conoció, que estuvo metida con Dios, pero cayó, se apartó de Él. Dice aquí
y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Un camino santo para una vida santa. Si usted camina en santidad por este camino, no hay manera de que se extravíe. No puede ser uno tan torpe como para extraviarse de un camino cuando uno vive en santidad. Dice así Hebreos 12:14: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La santidad, una vida santa. Tenemos que entender que los hijos de Dios se comprometen con Dios para vivir una vida santa. Es que los hijos de Dios estamos llamados a vivir una vida santa. Nada más escuche estos versículos. Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Todos tenemos un llamado. ¿A qué? A vivir en santidad, a tener una vida santa. Lo dice Primera de Tesalonicenses 4, verso 7, dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿Qué quiere Dios de usted? Santidad. ¿Qué quiere Dios de usted? Santificación. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que tengamos una vida santa, que caminemos en santidad. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y ya leímos Hebreos 12:14: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Será importante la santidad? Es que sin santidad nadie verá a Dios. Nos está diciendo Dios cuál es la clave. Y hay gente que cree que puede hacer una oración y vivir una vida licenciosa, una vida sin freno, haciendo lo que quiera, seguir viviendo su vida como él quiere. No, no es así. No es así. Hay personas que dicen: no, es que ese tipo de personas nunca se convirtió. Yo conozco gente que ha sido metida con Dios, comprometida con Dios, ha sido siervo de Dios, ha servido de muchas maneras a Dios. La gracia, el favor de Dios se veía en ellos. Había personas, yo conocí una que lo veía a los ojos y parecía que mis pecados polulaban de la santidad que emanaba este hombre, pero cayó y no ha arreglado su vida. Fue de mal en peor. Por eso sé que la salvación sí se pierde, y por eso sé que tenemos que vivir una vida santa, permanecer en Cristo, permanecer en el camino. ¿Cómo se permanece en el camino? Con una vida santa, una vida santa. ¿Qué quiere decir santo? Levíticos 11:45 dice: porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Así fue como Dios nos sacó del pecado, nos sacó de la perversión, de la maldad, de donde andábamos metidos. No sé usted, pero a mí Dios me sacó de un lugar horrible. Dice aquí: seréis pues santos porque yo soy santo. Esta palabra santo en el hebreo es la palabra kadosh, que quiere decir, fíjese, sagrado, consagrado, dedicado. Lo voy a volver a decir. ¿Qué quiere decir santo? Sagrado, consagrado, dedicado. ¿A quién? A Dios, a Dios. O sea, nosotros no podemos vivir una vida licenciosa, una vida de libertinaje, de pecado. No podemos hacer lo que el mundo hace. Tenemos que vivir una vida santa, santa. Primera de Pedro 1:16 dice: porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. En el griego la palabra es hagios, que quiere decir puro. Lo voy a volver a decir: puro. Es que yo escucho música del mundo
Y ahí andan oyendo reggaetón y una bola de basuras. Tanta porquería. ¿Cómo puedo yo meterme eso en la cabezota? ¿Cómo puedo oír? ¿Cómo puedo abrir mis oídos santos, dedicados a Dios, consagrados a Dios, para que ese tipo meta su porquería? ¿Cómo? Sin mezclas. Puro. Palabra griega hagios. Puro, sagrado, consagrado, apartado. Y la RAE dice que puro quiere decir libre de mezclas, libre de imperfecciones morales. Libre. ¿Por qué contamina la vida de una persona con la basura del mundo? Yo no sé, pero 28 años de mi vida en la basura fueron suficientes. Yo no quiero ni un minuto, ni un segundo, ni un instante más en la basura. No hay nada apetecible en la porquería del mundo. Perdón que lo diga así. No hay nada, nada que se me antoje. Ay, el alcohol. No. Hay un cigarrito. No. Hay un, ¿cómo le dice? Un pericazo. No. No se me antoja. Nada de lo que ofrece el mundo se me antoja, nada. Tenemos que aprender a vivir una vida santa sin mezclas. Hay personas que tienen un pie en Cristo y el otro lo quieren tener en el mundo, que andan caminando así. Se caen. La voluntad de Dios es que usted se conserve puro, sin mezclas, sin contaminación. No tenemos por qué mezclarnos con la porquería. A ver, una gota, ¿qué diría yo? Una gota de lo feo. No iba a decir de qué, pero mejor no. En un litro de agua, ¿usted se la tomaría? Yo no. Yo no. No. Contamina. Una vida sin mezcla, sin pecado, sin mundo. Aquel que ama al mundo, el amor del Padre no está en él, dice la Escritura. Dios quiere que usted se consagre, se dedique a Él. Dios lo creó para estar apartado para Él, consagrado para Él, que vive en santidad. En la medida que nos acercamos a Dios, nos alejamos del pecado. En la medida que nos acercamos al pecado, nos alejamos de Dios. Por eso tenemos que vivir una vida santa. Los hijos de Dios cuentan con la ayuda del Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Qué rico es contar con el Espíritu Santo. Que va uno caminando por la vida y de repente uno da como que se va uno chuequito y luego Dios dice, no, por ahí no es, compadre. Endereza tus pasos. ¿Cuántos han escuchado la voz de alarma del Espíritu Santo? Bueno, no suena así su voz, así suena la mía, pero Él le avisa. ¿Qué estás a punto de hacer, compadre? Es una alarma. Se siente uno aquí inquieto. Siente uno que no es correcto. Tenía un día de convertido, llega mi jefe y me dice, ¿ya hiciste lo que te pedí? Ya ahorita, y el Espíritu Santo, eso es mentira. No, pero ahorita te lo llevo. Ándile, ahora sí. Qué delicia saber que Jesús nos envió su Espíritu. Sin la ayuda del Espíritu Santo, creo que es imposible que alguien sea santo.
¿Usted cree que pudiera alguien ser santo sin la ayuda del Espíritu Santo? Yo no lo creo. El Espíritu Santo es mi ayudador. Él me ayuda, Él está a mi lado, Él está en mí y me ayuda a vivir, a caminar por este camino de santidad, viviendo una vida santa, una vida santa, porque el Espíritu Santo me ayuda. Por eso David decía, Salmo 51:11, no me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué dice no quites de mí tu Santo Espíritu? Porque sí se puede quitar, aunque muchos digan que no. La Biblia habla de siervos de Dios de los cuales fue quitado el Espíritu Santo. ¿Qué quiere el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que desea el Espíritu Santo? Tomarme y llevarme por este camino de la santidad. Este camino de santidad que requiere una vida santa. Y Él quiere ayudarme a llegar a mi destino. Mi destino es Jesús. ¿Sabe? Mientras más avanzamos en este camino de santidad, hay más santidad en nosotros. Mientras más avanzamos, más santidad. Por eso es que una persona que ha caminado por varios años en Cristo y viviendo una vida santa, comprometiéndose con Dios a vivir una vida santa, crece en santidad y se nota. Ayer fui a desayunar con mi esposa y mis hijos después de haber estado aquí. Llegamos a un lugar y estaban 4 muchachas atrás que cada vez que abrían la boca le salían alacranes y serpientes. Y yo hasta me volteé y digo, no es posible que hablen tan horrible ahora las muchachas. ¡Qué tragedia! El Espíritu Santo nos guía, la verdad. El Espíritu Santo nos redarguye de pecado. El Espíritu Santo nos guía en el camino de la santidad. Esa es una vida santa. Cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Qué privilegiados somos que el Espíritu Santo mora en nosotros y nos ayuda a caminar este camino de santidad. Esa es la obra del Espíritu Santo y la meta es Jesucristo. Dice la Escritura, puestos los ojos en Jesús. Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús. No hay otra manera de caminar la vida santa por este camino de santidad si no tengo mis ojos puestos en Jesús. Si yo pongo los ojos puestos en las circunstancias, en las adversidades, en el pecado, está difícil. Está más complicado, pero cuando yo pongo mis ojos en Cristo y camino hacia Él, la vida se pone un poco más sencilla. Efesios 4:13 dice, Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Esa coma me ayuda a entender que la primera frase, hasta que todos lleguemos a un varón perfecto, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¡Qué delicia! Dios preparó esto para nosotros. Dios quiere que llegue a la estatura del varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué llamado nos ha hecho Dios? No podemos bajar el estándar. Tenemos que vivir una vida santa hasta que todos lleguemos a un varón perfecto. Fíjese cómo dice Salmo 17, verso 15. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué rico! No se le antoja, a mí ya se me antojó. ¡Qué rico! Una vida santa
está comprometida con la verdad. Los hijos de Dios no practican el pecado. Porque el que practica el pecado es del diablo. Los hijos de Dios practican la verdad. No practican el pecado, practican la verdad. Juan 3:21 dice así: mas el que practica la verdad, ¿qué? La verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Primera de Juan, capítulo 1, verso 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Si decimos que tenemos comunión y andamos con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Yo no sé, pero yo conozco varios mentirosos. Qué triste la condición de muchas personas que creen, que están engañados con creer que están en Cristo. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. El que practica el pecado es del diablo. Los hijos de Dios practicamos la verdad. Dígale a su vecino: los hijos de Dios practicamos la verdad. Dígale a otro vecino: practica la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. La palabra de Dios es hacer la voluntad de Dios, es vivir una vida santa. Voy al Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que me ama, mi palabra guardará. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Mire, cuando Dios viene y me manifiesta tanto amor, yo no puedo dejar de amarlo, yo no puedo quedarme sin hacer nada, yo tengo que responder ese amor. ¿Cómo? Con compromiso. ¿Cómo? Con una vida santa. ¿Cómo? Queriéndole honrar con mi vida. Yo quiero que Él sepa que estoy agradecido, que le amo. Yo no puedo ser indiferente, no me puedo quedar, no voy a hacer nada. No. Yo tengo que vivir una vida practicando la verdad. Una vida santa. Honrándolo, amándolo, obedeciéndolo. Una vida santa está comprometida con la justicia. Dígale a su vecino: Dios quiere que hagas justicia. Fíjese, no que no hagas nada, Dios quiere que hagas justicia. Miqueas 6:8 dice así: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Que no hagas nada. No, yo creo que tú dices eso y Dios se pone a llorar. Oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia. Usted tiene que hacer justicia. Dígase al otro vecino: ¿tienes que hacer justicia? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia. Solo hay dos opciones: obedecemos a Dios y somos esclavos de la justicia, o somos esclavos del pecado y practicamos el pecado y somos del zafo. Los siervos de la justicia obedecen a Dios. Romanos 6:18 dice así: y libertados del pecado viniste a ser siervos
de la justicia. Voltéese a su vecino y dile, mucho gusto, mi nombre es siervo de la justicia. O se es siervo de la justicia o practicas el pecado. ¿Sí se da cuenta? Dos caminitos. Una vida santa o una vida de todo lo demás. Obedecer a Dios. Un compromiso con la justicia nos convierte en siervos de la justicia. Eso es una vida santa. Ahora, una vida santa también tiene otra faceta, es una vida de victorias. ¿Cuántos han vivido victorias en Cristo? Es que una vida santa está llena de victorias. Usted voltea para atrás en su vida y dice, wow, qué victorias me ha dado Dios. No, si le va a dar un aplauso a Dios, déselo fuerte. Mire, una vida santa es una vida en el Espíritu. Primera de Corintios 6:17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Cuando recibimos a Cristo, Él llega y se une. Nosotros nos unimos a su Espíritu y somos uno con Él. Eso es lo que dice la Biblia. De tal manera que mi espíritu unido al Espíritu Santo tiene la capacidad de hacer la voluntad de Dios. Mi espíritu. Pero tengo un problema. El problema es que mi carne y mi alma se resisten a hacer lo que el Espíritu quiere. El problema es que todo el tiempo resisten. Suena la alarma, ¡rin! No sé cómo suena su alarma. Ahora suenan hasta con pajaritos. Pero suena la alarma. Y mi espíritu ya está listo, vamos a orar. Pero mi cuerpo dice, no, si está bien calientito aquí, está rico. Mi mente empieza a justificar, mira, ayer te acostaste tarde. Mis emociones dicen, no lo hagas. Es una lucha. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Qué tremendo es que mi espíritu sí quiere, está dispuesto. Pero hay una lucha interna. Mi espíritu, unido al Espíritu Santo, debe vencer los deseos de la carne. Si usted no se para, no se une al Espíritu Santo de Dios y se para firme en lo que Dios quiere de usted y gobierna, somete a su alma y su carne, usted no anda en el Espíritu. Y la verdad es que nos cuesta andar en el Espíritu. Ayer había un lechoncito así girando sobre las brasas. 2 o 3 pedacitos ahí en una tortilla calentada en el comal, guacamole. Bueno, ni salsa le puse, ya con eso. ¡Qué delicia! Tenemos que andar en el Espíritu. Tenemos que andar en el Espíritu. Tenemos que vivir una vida santa. Una vida santa es la que se viste del nuevo hombre,
Efesios 4:22 dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Mete uno la palabra, saca uno la basura. Mete uno la palabra, saca uno la basura. Mete uno la palabra, saca la basura. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Nos despojamos de la vieja naturaleza, del viejo hombre. Tenemos que sacar de nuestra vida la naturaleza de pecado. Todo eso que hacía antes de recibir a Cristo, eso tenemos que echarlo para afuera. Todo eso que hacíamos antes de conocer a Cristo y que no tiene cabida en el reino de Dios, en el reino de los cielos. ¿Cómo qué? Como la idolatría, como la flojera, la mentira, las groserías, los vicios, la rebeldía, el feminismo, el machismo, el homosexualismo, las tranzas, la violencia, la impaciencia, la tristeza, el egoísmo, la malicia, el robo, la corrupción, etcétera, 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 etcétera. Eso pertenece al viejo hombre y tenemos que despojarnos de eso y tenemos que vivir una vida santa. Toda la tierra de mi corazón está llena de toda esa naturaleza de pecado cuando llego a Cristo. Pero entonces empieza a llegar la palabra. Entra la palabra, confronta mi vida y en mi espíritu decido que tenemos que hacer la palabra. Y saco la basura. Saco aquella parte del hombre viejo que ya no pertenece al reino de los cielos, que ya no pertenece a donde yo sí pertenezco, y voy despojándome de la vieja naturaleza, del viejo hombre, porque quiero hacer la voluntad de Dios. Conozco la voluntad de Dios, inmediatamente soy confrontado y abandono al viejo hombre, la vieja naturaleza, resistiendo toda esa basura para convertirme en un nuevo hombre, creado según Dios. Renovando mi mente con la palabra de Dios. Abrazo el principio de Dios, me despojo de los principios del mundo. Y eso me lleva a vivir una vida santa. Una vida santa vence la tentación. Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. El primer pensamiento es tentación. Tenemos que aprender a tratar con la tentación como Jesús lo hizo. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, Mateo 4:3, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús con violencia, yo no me lo imagino hablándole suavecito al diablo, con violencia. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tenemos que aprender a tratar con la tentación, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando nosotros tratamos con el primer pensamiento, ya no tratamos con la seducción, que es el segundo pensamiento. Porque entre la seducción, segundo, tercero, cuarto y todos los demás pensamientos, cuando cae uno en el corazón, cuando cae en el corazón ese deseo y se convierte en pecado, no lo sabemos. Por eso no hay que llegar a la seducción. Tenemos que tratar con la tentación, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Segunda de Corintios 10:3 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Para qué son las armas espirituales que Dios nos ha dado? Para destruir las fortalezas de pensamientos. Porque la guerra es en la mente. El diablo quiere meter sus pensamientos en la mente.
Y el diablo quiere que nosotros le creamos a él y que caigamos en pecado. Pero cuando nosotros llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, entonces viviremos una vida libre de tentaciones, libre de pecado. Dice aquí, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Cómo sé que es el diablo? Porque se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Es que cuando nuestra obediencia sea perfecta, cuando estamos obedeciendo a Dios, entonces estamos viviendo una vida santa. Cuando podemos cachar los pensamientos del enemigo, los dardos de fuego del enemigo y los llevamos cautivos a la obediencia a Dios, entonces estamos viviendo una vida en victoria, una vida santa. Por último, una vida santa resiste al diablo. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someterse a Dios es obedecerle a Él y obedecer a las autoridades que Dios estableció. Pecar contra la santidad es una cosa. Todo lo que hablamos antes era pecar contra la santidad, pero pecar contra su autoridad es rebelarse contra Él. ¿Me estás siguiendo? Son dos cosas distintas y es más grave pecar contra su autoridad, rebelarse. Ese fue el pecado de Satanás, rebelarse contra Dios. Debemos someternos a Dios y a las autoridades establecidas por Él. Una persona que anda en rebeldía y quiere predicar el evangelio, le provoca una gran alegría al diablo. Porque no hay más que dos maneras de servir a Dios. O lo servimos bajo el principio de obediencia, bajo autoridad, que es el principio de Dios, o lo servimos bajo el principio de la rebelión, que es el principio del diablo. ¿Sí está quedando claro? Por eso nosotros no podemos rebelarnos en contra de Dios ni en contra de las autoridades delegadas de parte de Él, sino vivimos una vida alineados a su línea de autoridad. Nosotros a cualquier lugar que llegamos tenemos que ver cuál es la línea de autoridad. Dios, papá, mamá, por acá me conecto yo, soy hijo. Llego a una congregación que no es la mía, Dios, el pastor, aquí me conecto yo. Los líderes, yo me conecto ahí. ¿Por qué? Porque soy una persona bajo autoridad. Cuando estamos bajo autoridad, entonces tenemos autoridad. Por eso dice este versículo: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Si tú estás bajo autoridad, tú te puedes parar firme, resistiendo al enemigo, y el diablo va a tenerse que ir. ¿Por qué? Porque estás viviendo una vida santa, bajo autoridad. Las personas que no se someten a Dios ni a lo establecido por Él, no, pues van a batallar mucho. Una vida santa. ¿Cuántos han entendido que tienen que vivir una vida santa? Tenemos que vivir una vida santa, una vida llena de victoria. Cierre sus ojos, por favor, vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu hermosa palabra, tan rica, tan deliciosa, tan llena de cosas reveladoras para nuestra manera de vivir. Señor, queremos vivir vidas santas. Sabemos que o hacemos tu voluntad, practicando la verdad, siendo siervos de la justicia, vidas victoriosas que vencen la tentación y pueden resistir al diablo porque están bajo autoridad, o todo lo demás que es practicar el pecado. Señor, nosotros decidimos vivir vidas santas. Ayúdanos, Espíritu Santo. Espíritu Santo, yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que en esta hora tú
vengas a la vida de cada persona. Y te pido, Dios, en el nombre de Jesús, que les llenes con tu espíritu, que salgan de aquí convencidos de vivir vidas diferentes, santas, consagradas, comprometidas, puras, sin mezclas, para ti, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Yo creo que hay personas aquí que tienen que hablar con el Señor. No tiene que hacerlo en voz alta, pero tiene que decirle: Señor, perdóname. Me estoy dando cuenta que no estoy viviendo en esa vida santa a la que tú me has llamado. Este es el momento. El Espíritu Santo está redarguyendo. Es una de las funciones que Él tiene. Nos está convenciendo de pecado. Y tenemos que decirle: Señor, perdóname por estar escuchando esa música terrible, por estar haciendo esto que no es agradable a ti. Yo decido apartarme para ti, separarme para ti, consagrarme para ti. Decido dejar la vieja naturaleza que he estado queriendo, insistiendo en seguir conmigo. Yo en esta hora decido despojarme de ella y avanzar en este camino de santidad. Señor, perdóname. Perdónanos, Dios. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que nos ayudes y que nos perdones y que nos limpies con tu preciosa sangre. Perdónanos, Señor, por todo aquello que no está alineado a tu voluntad, por todo aquello que no es vivir una vida santa. Perdónanos, Señor, por las veces que nos hemos tropezado y nos hemos caído. No queremos separarnos de ti. Queremos estar unidos a ti. Mientras más cerca de ti, más santidad. No me quiero alejar, Señor. No se vaya de mí tu Santo Espíritu. No se vaya de mí tu Santo Espíritu. Ayúdame, Espíritu Santo, a vivir una vida santa, de compromiso, de pureza, de santidad, en el nombre de Jesús. Yo quiero llegar a la meta. Yo quiero ver a Jesús cara a cara, ver a mi Dios cara a cara. Entonces, como dice tu palabra, estaré satisfecho. Gracias, Señor. Gracias. Yo bendigo a cada persona en este lugar y declaro que tu palabra queda plasmada, grabada por tu Espíritu en nuestros corazones. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Y todos dijimos: amén.